Hola chicos, buen día. Bueno, pues aquí va nuestra primera clase que involucra los temas más importantes de nuestra semana, los cuales van a estar siendo evaluados este viernes. Los temas que ustedes deben de considerar para estudiar, y obviamente que aquí los vamos a abordar, es la importancia de la biología, las ramas de la biología y el método científico, ¿sí? Bueno, antes de empezar a desglosar conceptos, que es básicamente lo que no quiero que hagan. La biología es tan profunda y su importancia va más allá de una calificación. Es simple y sencillamente aprender a vivir y valorar la vida. Así veo yo la biología. Y como muestra basta un botón. Vamos a apreciar esta diapositiva para que ustedes puedan entender o que yo les pueda transmitir cuál es la esencia de la biología. Si nosotros observamos esta imagen, pues vamos a ver, creo yo que nos transmite paz, ¿verdad? De entrada. Vemos mucho verde, dicen que el verde es vida. Y aparte, pues vamos a ver los elementos. Vemos a una mujer que está tomando un té, que posiblemente ese té, pues si este verde tiene teína, que es un activador metabólico, pero también favorece la conexión en ciertas áreas de su sistema nervioso, que la hace estar más concentrada y activa. Estamos viendo que disfruta el paisaje donde vemos muchos árboles y plantas, y el disfrutar este paisaje en ella va a generar emociones. Estas emociones se consideran como reacciones o procesos neuroendocrinos que puede ser tranquilidad, paz, placer, donde hay neurotransmisores involucrados como la serotonina, la dopamina posiblemente. Posiblemente andan unas endorfinas que hacen que se sienta tranquila. Y bien, vamos a suponer que acaba de llover y ella está disfrutando el olor a tierra mojada. Simple y sencillamente, con hablar de la tierra mojada, pudiéramos mencionar a una bacteria que está en el suelo que se llama Streptomyces, que produce una molécula llamada geosmina, que la geosmina es la que genera ese olor a tierra mojada. Y el apreciar el olor a tierra, pues entonces tendríamos que hablar del petricor. Fíjense, petricor viene de la palabra como tal, viene de petra, que significa piedra, e icor es en la mitología griega. Decían que lo que corría por las venas de los dioses era esa esencia llamada icor. Todo esto lo podemos extraer nosotros de esta diapositiva. ¿Cómo lo podemos extraer? Pues abordando, conociendo, investigando, enamorándonos de esos misterios que nos da el conocimiento, el quitarnos esa venda de los ojos. Mucha gente vive por vivir, pero en realidad no aprecia cada uno de los procesos que se están llevando a cabo. Y pues para finalizar esta diapositiva lo hacemos con esta hermosa imagen de la manita muscaria. Algunos de mis alumnos ya saben que es mi organismo favorito. La veo y ay, me genera en mí muchas emociones. La besaría, pero no me conviene porque es tóxica. Y si solo hablamos de la manita muscaria, imagínense, tendríamos que entrar al mundo de la micología, saber qué es un basidomiceto, que tiene a la muscarina, que es un alcaloide que genera daño neurológico, que provoca vómitos si tú consumes la manita. Pudiéramos entrar a la rama de la historia y ver cómo algunos pueblos asiáticos o bien los nórdicos, algunos vikingos, usaban esta manita para entrar en trance en ciertos eventos religiosos. Aquí también en nuestros pueblos prehispánicos, Guatemala y México, son de los que más escritos tienen sobre la manita muscaria. Y wow, pudiéramos ver cuáles son los componentes de la manita, cuáles son los que generan el poder psicotrópico o alucinante, cuáles son los
componentes que generan la acción tóxica que te puede llevar a la muerte, qué importancia tiene en su ecosistema, porque ella tiene la capacidad de guardar cierto tipo de metales muy importantes para la biorremediación. Entonces, lo que yo quiero que ustedes entiendan, que la biología de entrada es súper importante, el conocer la vida, el darle una respuesta a cada una de nuestras dudas, pero también la biología no es una ciencia aislada, sino que se relaciona con otras ciencias. Ahorita, simple y sencillamente con lo que les acabo de decir, abordamos ciertas ramas como la ecología, como la microbiología, como la micología, este, anatomía y fisiología, cuando hablé a lo mejor del sistema nervioso, endocrino también, que es la producción de nuestras hormonas, pero también en la composición de las palabras hablé de etimologías, un poquito de historia, que propiamente, pues obvio no son ramas de la biología, pero son áreas del conocimiento que se relacionan con la biología. Y así es como quiero iniciar para que vean cómo debemos de entender nuestro conocimiento. No es un hecho aislado, sino que siempre se va a relacionar con otros hechos. Bueno, entonces empezamos con la definición de la biología. Creo yo que ya lo entendemos. Y volvemos a descomponer nuestra palabrita. La etimología es algo bien importante que ustedes siempre deben de considerar. La etimología es la rama del conocimiento que nos permite entender la composición de las palabras y darle un significado. De tal forma que la biología se encuentra estructurada por dos palabras. Bio, que viene de vida, y logia, logos, que significa tratado o estudio. Así que la biología es la ciencia o la rama de la ciencia que se encarga del estudio de la vida. ¿Qué va a estudiarle a la vida o a los organismos? Bueno, pues puede estudiar su estructura, su composición, su hábitat, su evolución, cómo se relacionan entre sí, cómo se organizan en poblaciones, su herencia. Y para estudiar todo esto, que creo yo que ya entendimos que es muy complejo, pues obviamente se va a auxiliar o se va a dividir en áreas específicas. A estas áreas específicas es lo que nosotros conocemos como ramas de la biología. Las ramas de la biología va a elegir un solo campo de estudio de la biología y se va a especializar en ese campo. Son muchísimas ramas, obviamente yo, para que ustedes simple y sencillamente se den una idea, estoy escogiendo una imagen que pues está resumida, son creo yo de las áreas más importantes de la biología, las ramas. Y pudiéramos aquí entender este organizador como que está la biología, que se divide en áreas de especialidad y cada área se conoce como rama, rama de la biología, y viene la rama y entre paréntesis el objeto de estudio, que sería la palabra clave. Aquí vemos la botánica, palabra clave plantas, genética, palabra clave herencia, ficología algas, virología virus, micología hongos, ¿sí? Este sería el principio que nosotros tendríamos que entender. Pero, pues también hay que llevarlos a un contexto. ¿Qué es lo que hacen estas áreas? Vamos a tomar un solo ejemplo que es la micología. Sirve que hablo micología, por si no me entendieron. Sirve que hablo de la manita muscaria, que ya la había presentado en la primera definición o en la primera diapositiva. La micología es la ciencia que se estudia, es la rama de la biología que se encarga del estudio de los hongos. Los que se dedican a esto son micólogos. ¿Y qué se estudia? Pues se estudia su reproducción, se estudia su campo de acción, su función en el ecosistema. Los hongos tienen un papel importantísimo en el cumplimiento del ciclo de la vida. En realidad son muy pocos hongos los que afectan al ser humano y generan micosis. Micosis es una infección y daño por contacto con un hongo. Son más el papel positivo que tiene nuestro planeta. Pero fíjense que
para que un micólogo empiece a tener conocimientos de especialidad, pues se tuvo que basar en los hechos teóricos que ya existen hasta este momento. Estos hechos teóricos, pues es el resultado de investigaciones de otras personas. Y a estas investigaciones se les conoce como estudios científicos, líneas de investigación, experimentos, es como le decimos cuando estamos así en primaria y nos dan ciencias naturales, ¿verdad? Entonces, tendríamos que entrar a otro concepto importante que sería el método científico. Cuando nosotros hablamos de investigación, de ciencia, pues indudablemente tendremos que abordar el campo de estudio o la importancia del método científico. Más adelante en la siguiente diapositiva vamos a ver los pasos del método científico, pero de entrada tenemos que valorar su importancia y no verlo como un simple concepto. Lo que ha llevado a que la ciencia tenga un evento, a que la ciencia genere interés, a que la ciencia genere un cambio en nuestra sociedad, pues es la técnica que los científicos siguen. Esta técnica se conoce como método científico. Y cada vez que ellos realizan una investigación y dan a conocer sus resultados, pues entonces se dice que han generado un estudio científico y van a hacer una publicación. A esta publicación se le conoce como artículo científico. Aquí también quiero detenerme un poquito, 3 segundos. Yo les había comentado que soy QVP, químico, bacteriólogo, parasitólogo, así que mi base o donde yo más me desenvuelvo es en el área de la salud, en el mantenimiento de esta, ¿verdad? Y realmente me encanta investigar acerca de. Hay una página que es una página pública, ustedes pueden acceder a ella libremente, es del gobierno de los Estados Unidos, y se llama PubMed. PubMed. Aquí abajito les voy a poner la liga para que entren directamente en los comentarios. Y PubMed, cualquier científico del área de la medicina que genera estudios clínicos, aquí ya le estamos dando el término de clínico porque estamos hablando de hechos de salud. Cualquier científico que aborda un estudio clínico lo puede subir, no significa que lo tenga que subir, pero lo sube como que para hacer una divulgación y que todas las personas se enteren, no simplemente los científicos. Los científicos como que tienen áreas o plataformas donde se comunican entre ellas y luego ya después nos lo mandan así como que a los que estamos más abajo, que todavía no generamos estudios clínicos, pero qué padre que nos den a conocer qué es lo que han hecho y cómo se ha abordado ciertos problemas. Yo los invito a entrar y pongan la palabra que ustedes quieran. Obviamente les van a salir estudios que estén relacionados con la medicina. Pueden poner cáncer, lupus, esclerosis, asma, no sé, alguna enfermedad que ustedes tengan alguna duda y van a salir los estudios clínicos que se han generado en esa patología o en esa enfermedad. Pero pudieran poner, por ejemplo, yo que sigo, Amanita muscaria. Y de Amanita muscaria, más que hablarles de su ecosistema o de ella, bueno, sí les pueden hablar un poquito de su acción, de sus componentes, de sus alcaloides, de sus venenos, pero obviamente lo van a relacionar con el daño neurológico, con la acción psicotrópica, con la toxicidad y los estudios que se han generado con el efecto que vive el hombre al tener contacto con ella. Aquí solo se abordan términos médicos. Hay otras plataformas donde podemos encontrar otro tipo de líneas de investigación, a lo mejor en el área de la física, en el área de la economía, de la historia, de, no sé, lo que ustedes quieran. Todos los que generan una disciplina o que se dedican a esta, pues seguramente tienen sus estudios de campo, y sus líneas de investigación. Bueno, ahora,
Si hablamos del método científico, debe de tener también 2 características bien importantes, bien importantes. Acuérdense que todo lo que se menciona en esta presentación, todo lo que salga de mi boca seguramente se va a evaluar. No solo conceptos, sino la esencia, que es lo que yo estoy queriendo que ustedes capten. Bueno, estas 2 características se generan así, o se clasifican así. Una de ellas es que el método científico o la línea de investigación siempre debe de ser reproducible. ¿Qué significa? Que como esta persona hizo una publicación donde especificó la técnica que llevó a cabo, cada uno de los pasos, no sé si se habla del área de la química, de la biología, pues a lo mejor la temperatura, si centrifugó, si usó un equipo especial, longitud de onda, yo qué sé. O sea, todo debe estar súper bien detallado, por eso debe de ser reproducible, que cualquier persona, esto significa que cualquier otra persona en cualquier parte del mundo puede reproducir y puede llevar a cabo la técnica o la investigación que él hizo. ¿Sí? Por eso tiene que ser bien detallado cada uno de los procedimientos, de los pasos que él siguió. Y por último, otra característica es que esta línea de investigación puede ser refutada. Puede ser refutada quiere decir que hay alguien en otra parte del planeta que no está de acuerdo con los resultados, que él no obtuvo los mismos resultados, que no le suena lógico y que pues ahí se van a estar como que peleando. Y qué bueno, porque si nosotros investigamos un poquito de historia, por ejemplo, cuando se hablaba de la vida, cómo surgió la vida en este planeta, pues vamos a ver varios científicos que trataron de decir cómo, de dar una explicación. Encontramos a los que decían la corriente de la generación espontánea, que decía que la vida podía surgir de algo inerte y sin vida, o venían los biogenistas. Estaba también la corriente de los biogenistas que se oponían a este concepto. De hecho, los de la generación espontánea pues no tenían una línea de investigación como tal, no seguían mucho el método científico o lo seguían, pero con algo que no debe de ser, que es la parcialidad. Y aquí lo abordo. Cada línea de investigación tiene que ser objetiva. Tú no tienes que ir con la idea de lo que quieres encontrar, sino que te tienes que dejar conducir para que los resultados en realidad te digan cuál es la verdad. Y eso es lo que no hacían los de la generación, pero espontánea, pero obviamente se topan con una maravilla, que es Luis Pasteur. Imagínense que él sí seguía al pie de la letra la generación espontánea, que él refutó y de hecho tumbó todo lo que dije generación espontánea, ¿verdad? Perdón, método científico, método científico. Bueno, ya está grabado, ni modo, para que vean que no me aprendo de memoria mis clases. Bueno, entonces, el punto importante es que puede ser refutable y que tú puedes tumbar la idea de otro científico. Qué bueno que se pueda hacer, porque con esto comprobamos que los hechos científicos que ahorita existen, que en la actualidad están establecidos, pues entonces son confiables porque se han generado resultados y que son resultados que pueden ser reproducibles y que se pueden comprobar en cualquier momento. Eso es lo que tiene la ciencia, que es un conocimiento exacto. Muy bien. Seguimos. Y ya por último abordaríamos lo que son los pasos del método científico. Ojo, bueno, vamos a destacar 2 puntos importantes. El hecho de que ustedes conozcan los pasos del método científico no significa que el objetivo es que todos hagan una línea de investigación, ¿sí? Pero sí que se adentren a una realidad. ¿Qué es lo que hacen los científicos? ¿Cómo hacen sus estudios clínicos o sus líneas de investigación? ¿Cuáles son los métodos? ¿Cómo se hacen estas publicaciones? Y que ustedes entren a un mundo real, a otra área que a lo mejor no conocían. Pero es bien importante que ustedes los conozcan porque el ser humano es curioso por naturaleza. Y yo sé que ustedes siempre han tenido una duda, la que ustedes quieran, ¿verdad?
no necesariamente de biología. El método científico te ayuda a encontrar dudas hasta de los minerales o de las piedras que no tienen nada que ver con vida. ¿Qué es lo que haríamos cualquier persona? Y obviamente lo hacen los científicos, pero cualquier persona para poder resolver una duda de manera estructurada y organizada, pues seguiríamos 6 pasos básicos, muy simples. El primero, pues, es la observación. La observación es lo que te llama la atención, lo que hace que surja una duda y tú ya estableces cuál es esa duda. No sé, ahorita que hablamos, por ejemplo, de que la persona estaba tomando un té, se me viene a la mente algo que a mí me gustaba mucho de niña, que era cuando mi abuelita me daba leche caliente en las noches y le ponía esencia de canela. Yo siempre he sido así como muy alocada. Yo creo que mi abuelita lo que decía era tranquilizarme para que durmiera bien. Y a mí eso siempre me llamó la atención. No perdí el momento en determinada etapa de mi vida de poderlo comprobar, ¿verdad? Y ahora lo haría de otra forma diferente. Yo decía, ¿qué es lo que tiene la leche con canela que genera esta respuesta en mí? Y es lo que, pues, de entrada, pues, me dio una pregunta, una duda. La segunda fase es investigar. Híjole, yo en aquella época, le estoy hablando del año del caldo, la investigación se llevaba a cabo en las bibliotecas, yo iba al CIDES, buscaba, tenía la suerte de tener a mi madre que era química y a mi abuelita que era una sabia, no era química, pero era sabia en su conocimiento y le fascinaba la arbolaria aparte. Entonces, era parte de mi investigación, hacerle preguntas a ellas, investigar en los libros y darte la idea por qué la leche calientita con canela genera esa sensación de relajación, de placer. Puedes adentrarte al mundo de los neurotransmisores, de la serotonina, de la dopamina, de las endorfinas, de ver cuál es la acción, no sé, del caseinato de sodio que está en la leche, del aldehído cinámico de la canela. Uf, encontrarías grandes cosas en la investigación. Y una vez que tú lees todo, entonces tú vas a formular una respuesta, la hipótesis, cuando te dicen, tú formulas una hipótesis, que sería el tercer paso. La hipótesis debe de ser una aseveración, debe ser una afirmación muy corta, una respuesta corta. La leche caliente genera placer y sensación de relajación porque estimula a los neurotransmisores, ejemplo, ¿sí? Entonces, tú puedes llevar una investigación, un experimento, a lo mejor probando diferentes tipos de leche, no sé, leche de almendras, leche de coco, leche deslactosada, leche entera, leche bronca. Híjole, leche bronca sin pasteurizar, ojo, pues les puede dar brucelosis. Bueno, pues a algunas les pones canela, a otros no sé. Tienes que establecer cómo sería tu experimento y una vez que realices ese experimento, que es la cuarta fase del método científico, obviamente es súper importante que tú estés recopilando los datos. Cada vez que tú decides cómo va a ser tu técnica, tienes que poner todos los pasos de tu técnica. Elijo este tipo de leches a tales horas, siempre a las 8 de la noche antes de acostarme me las voy a tomar. La voy a calentar a 37 grados Celsius o 40 grados Celsius, no sé. O sea, tú debes de estipular muy bien la técnica y cómo vas a realizar este experimento. Y cada vez que tú realices una prueba, debes de anotar los resultados de esa prueba y al final, pues obviamente interpretarlos, analizarlos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con nuestros datos? En la bitácora que yo estuve escribiendo cada uno de los resultados, pues los organicé, esos datos. Obviamente, pues los estuve registrando, los organizo, los analizo y los interpreto. Una vez que yo he interpretado estos resultados, pues entonces voy a establecer conclusiones. Miren, en nuestro mundo que ya está tan globalizado y que ustedes tienen acceso al conocimiento de forma tan simple como teclear una duda en internet y que te salgan 1000 respuestas,
Yo los invito a conocer. Por ejemplo, hay un libro muy, muy sencillo que pudieran bajar. Yo les recomiendo que lo compren para que lo tengan en forma física, que se llama Cazadores de Microbios y que está perfecto para su edad. Es súper fácil de digerir. Y nos muestra la vida de científicos como Robert Koch, como Spallanzini, como Luis Pasteur, donde nos dice cómo era su vida, qué les interesaba, qué les gustaba, cómo llevaron a cabo sus experimentos. Y ustedes van a entender súper bien cómo el método científico lo implementaron en su vida, ¿sí? Porque muchas veces en la clase nos dicen, biografía del científico, en qué año nació, cuándo se murió, su nacionalidad, en qué consistió su experimento y ya, de forma muy fría. Si tú lees este libro, realmente te enamoras de su vida, te apasiona la forma como trabajó. A los que les guste la ciencia bien, les recomiendo también un libro que se llama Las 7 hijas de Eva, el doctor Skype, donde nos habla del ADN mitocondrial, pero wow, o sea, te habla de su sufrimiento en cuando estableció su técnica, cómo duraba 72 horas haciendo cambios y te das cuenta que lo que tú conoces hoy en día y los pasos agigantados que en determinado momento dio la ciencia, pues es parte de la vida de alguien. Es el sufrimiento de alguien, es el sueño, a veces la injusticia. Por ejemplo, Gregor Mendel que se muere sin darse cuenta de la importancia de sus estudios y que hoy se le conoce como el padre de la genética cuando en su época se le manejaba como un monje loco, así literal, que no se valoró mucho sus estudios por la comunidad científica, por el hecho de que estaba a lo mejor en el área religiosa y que sus estudios se le hacían muy simples a otras personas, pero en realidad él abordó un tema que hoy, híjole, genera una opción en el campo del conocimiento de la genética grandísimo. Bueno, con esto termino, mis queridos alumnos. Y espero que no vean estos 3 conceptos como algo simple y como la oportunidad de sacar una calificación, obtener una calificación en biología, sino como la oportunidad de entrar a un nuevo mundo, el mundo de la vida, y el conocerlo nos va a permitir tener un buen papel en este planeta, un buen papel de entrada mío, cuidar mi cuerpo, sacarle provecho, equilibrarlo, tener una buena calidad de vida, cuidar mi salud, cuidar la salud de los seres que amo, saber qué comer, saber a qué no exponerme, pero también cumplir con un papel en mi ecosistema y realmente que sea importante lo que yo haga durante mi paso por esta fase llamada vida. Bueno, saludos y muy atentos en lo que les voy a pedir más adelante en la página de Classroom. Adiós.